Hola a todos, me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desic. Como podéis ver, hoy voy a enseñaros a hacer estos preciosos aretes. Están hechos con cuenta Superduo. Mirad, la he utilizado muchas veces en mis vídeos. Son cuentas que parecen como arrocitos y tienen dos agujeritos. La he hecho en color blanco perlado y dorado porque son colores que combinan muy bien y favorecen un montón. También he usado tupís en color dorado, ¿veis? Y rocalla del tamaño 11-0. Podéis usar la de Miyuki o la de cristal checo. Bueno, pues nada más. Espero que os gusten y empezamos con el tutorial. Bueno, voy a comenzar. Mirad, he enfilado 10 cuentas Superduo y entre cada Superduo y Superduo he puesto una rocalla. Es decir, hay 10 Superduos y 10 rocallas. Llevamos al final del hilo, hacemos un circulito y volvemos a pasar de nuevo por las cuentas. Ahora juntamos los dos hilos y hacemos 3 nuditos. Con este trocito de hilo lo cortamos dejando un poquito. Y al final del trabajo aplicaríamos una gotita de pegamento y el resto lo quemaríamos. Bueno, una vez aquí, mirad, voy a subir al segundo agujerito de la cuenta Superduo. Y voy a enfilar dos cuentas Superduo. Y metemos la aguja por el segundo agujero de la siguiente Superduo. Ahora enfilamos 3 rocallas. Metemos la aguja por el segundo agujero de la siguiente Superduo. Bueno, pues estas dos series son las que tenemos que poner todo alrededor. Primero 2 Superduo y la segunda serie 3 rocallas. Y la última serie de 3 rocallas metemos la aguja por el segundo agujero de la siguiente Superduo. Y tendríamos cerrada la vuelta y así me quedaría. Una vez aquí, mirad, voy a pasar a la siguiente Superduo. ¿Veis? De las dos a la primera. Y voy a cambiar la dirección. Voy a subir al segundo agujero de esta Superduo. Y vamos a poner la siguiente serie. Dos rocallas, un tupi de 4 milímetros en color dorado y 2 rocallas. Metemos la aguja por el segundo agujero de la siguiente Superduo. Y ahora enfilamos una Superduo. Metemos la aguja por el segundo agujero de la siguiente Superduo. Bueno, pues estas dos series, 2 rocallas, tupi, 2 rocallas y Superduo, son las que tenemos que repetir todo alrededor.
Y por último, una superdúo, metemos la aguja por el segundo agujero de la siguiente superdúo. Bueno, la primera parte del arete, esta de aquí, ya la tendríamos terminada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Volver a pasar de nuevo por todas las cuentas del exterior. Bueno, una vez que he vuelto a pasar de nuevo por todas las cuentas, vamos a rematar el hilo. Aquí, por ejemplo, metemos la aguja entre dos cuentas, se nos hace la anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Pasamos a las siguientes cuentas. Y por ejemplo aquí tiramos bien del hilo y podemos cortarlo. Bueno, ahora vamos a hacer esta parte del arete. Mirad, he enfilado 4 rocallas y 4 cuentas superdúo, y entre cada superdúo hay una rocalla. Llevamos al final del hilo, hacemos el circulito y volvemos a pasar por las cuentas. Aquí juntamos los 2 hilos y hacemos 3 nuditos. Con este trocito de hilo que nos sobra lo cortamos dejando un poquito y al final del trabajo aplicamos una gotita de pegamento y el resto lo quemamos. Bueno, una vez que estoy aquí voy a pasar a la siguiente superdúo y voy a cambiar la dirección subiendo al segundo agujerito de la cuenta superdúo. Y voy a enfilar 2 superdúo. Metemos la aguja por el segundo agujero de la siguiente superdúo. De nuevo 2 superdúo, metemos la aguja por el segundo agujero de la siguiente superdúo. 2 superdúo, metemos la aguja por el segundo agujero de la siguiente superdúo. Y por último 2 superdúo y metemos la aguja por el segundo agujero de la siguiente superdúo. Tiramos bien del hilo y así me quedaría. Una vez aquí voy a pasar a la siguiente superdúo y vamos a cambiar la dirección. Voy a subir al segundo agujero de esta superdúo. Y voy a enfilar primera serie, rocalla, tupi y rocalla. Metemos la aguja por el segundo agujero de la siguiente superdúo. Enfilamos una superdúo, metemos la aguja por el segundo agujero de la siguiente superdúo. Y por último, una superdúo, metemos la aguja por el segundo agujero de la siguiente superdúo. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Volver a pasar de nuevo por las cuentas todo alrededor. Bueno, una vez que he dado toda la vuelta, voy a volver a pasar de nuevo por la siguiente rocalla, el siguiente tupi, la siguiente rocalla, la siguiente superdúo y la siguiente superdúo. Aquí vamos a cambiar la dirección, voy a subir al segundo agujero de la siguiente superdúo y vamos a poner el ganchito del pendiente. Voy a enfilar 2 rocallas, metemos la aguja por el agujerito del arete y otras 2 rocallas. Metemos la aguja por el lado contrario donde me sale el hilo de esta superdúo.
¿Veis? Y ya le tendría sujeto. Volvemos a pasar de nuevo por las cuentas. Tiramos bien del hilo para que nos quede bien sujeto el ganchito del pendiente y ahora voy a volver a cambiar la dirección. Metemos la aguja por el segundo agujero de esta superdúo y sigo pasando por el resto de las cuentas hasta salir a esta superdúo de aquí. Voy a volverlo a girar, mirar, y una vez que he salido a esta superdúo de aquí, voy a bajar al segundo agujero de esta superdúo. Y voy a unir esta pieza a esta otra que hice anteriormente. Pues la vamos a poner, por ejemplo, así, de esta manera. Y voy a enfilar una rocalla y vamos a meter la aguja por ejemplo, la superdúo esta de aquí. Da igual porque tenemos 5 para elegir, así que, por ejemplo, por esta misma. Enfilamos de nuevo una rocalla, metemos la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo de la primera superdúo. Bueno, veis que al tirar pues me quedarían unidas. Volvemos a pasar de nuevo por las cuentas porque esto ya sabéis que es muy importante que nos queden bien unidas las piezas. Bueno, como podéis ver, el arete estaría terminado. Una vez aquí, mirar, voy a pasar al segundo agujero de esta superdúo y vamos a cambiar la dirección. Pasamos a la siguiente superdúo y, por ejemplo, a las dos siguientes rocallas. Aquí metemos la aguja entre dos cuentas, se nos hace la anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Seguimos pasando entre las cuentas. Y por ejemplo aquí tiramos bien y podemos cortarlo. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Ya veis qué aretes tan preciosos, tan elegantes y tan fáciles de hacer. Bueno, pues nada más por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este. ¡Adiós!